Todavía, a ver. Ya tenemos, había gente esperando, así que ya casi estamos todos. Bueno, entonces, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora que estamos casi todos, supongo, me escuchan bien, ¿no? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, habíamos introducido el grupo carbonilo, métodos de obtención y lo más importante, el, a ver qué admitimos más. Habíamos hablado bien de este grupo y las reacciones que podían dar de adición nucleofílica, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este es el corazón de la química orgánica, se puede decir. Tenemos este grupo polarizable y vamos a ver ahora, entonces, vimos la reacción general de adición nucleofílica y la comparamos, por lo menos desde el punto de vista de la reactividad, con la sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces, para estas reacciones, dependiendo de la naturaleza del nucleófilo, si es cargado o no, vamos a ver que en el caso de que es cargado, los electrones no compartidos del grupo no van a participar, simplemente el oxígeno tiene capacidad para sostener una carga negativa, y entonces esas reacciones ocurren a través de un nucleófilo cargado para dar el alcóxido correspondiente. En los nucleófilos, como vamos a ver hoy, no cargados, vamos a necesitar la activación del grupo carbonilo por un problema incluso del mecanismo propuesto. Es decir, cuando se protona o de alguna manera se activa el grupo carbonilo, desplazando aún más los electrones hacia el átomo de oxígeno, es decir, incrementando significativamente la carga electrónica por protonación de esto, es decir, los electrones pi que vayan aún más cerca del átomo de oxígeno, hace que el carbono sea más electrofílico y se pueda reaccionar en esas condiciones. Entonces, hoy nos vamos a centrar, como la vez pasada, en esta reacción de adición, y como vamos a ver en algún momento, dependiendo de la naturaleza del grupo adyacente al grupo carbonilo, esta reacción va a terminar en una adición. Y en el caso de los derivados de ácido, cuando tengamos en lugar de un grupo R adyacente al grupo carbonilo, que tengamos un heteroátomo, esa adición puede dar lugar a la eliminación correspondiente. Siempre el paso clave o el paso lento o el que controla la velocidad de la reacción es la adición al carbonilo, ¿sí? El acercamiento de ese está controlada, la velocidad, el delta G de activación es el mayor. En algunos casos es comparable cuando se pierde o se sustituye un grupo por otro, pero eso lo vamos a ver bien en el grupo carbonilo. En todos los casos, el proceso de adición es el que controla la velocidad, y obviamente que esto va a haber una competencia de reacciones y tenemos toda una variedad de reacciones. Y como vimos la clase anterior, la clave de estas reacciones o el interés de este grupo es la polarización que tiene este enlace carbono-oxígeno y la capacidad que tienen estos compuestos para abstraer este hidrógeno alfa y generar un carbanión. En la mayor parte de los casos, ese carbanión vamos a ver que se llama enolato, que es un nucleófilo suave que puede dar lugar a toda una batería de reacciones muy interesantes. En estos casos, como vamos a ver, también va a ser importante con algunos nucleófilos
en que se va a formar una nueva unión carbono-carbono y la estructura se va complejando con estas reacciones. Es decir, podemos hacer moléculas complejas a través de esto. Entonces, como les decía, y retomando un poquito lo que vimos hacia el final de la clase anterior, nosotros tenemos este compuesto, un nucleófilo cargado va a reaccionar sobre este carbono electrofílico, dando un estado de transición que se va haciendo tetraédrico. Este es el máximo de delta G de activación de la energía. El proceso es en un solo paso, concertado, hasta este intermediario tetraédrico, que tenemos la carga neta sobre el oxígeno, y luego con un donor de protones que puede estar en el medio o no. En general esto se agrega para finalizar la reacción, y nos da lugar, en general, a el alcohol correspondiente. Dependiendo de la naturaleza del grupo del nucleófilo, podemos tener el alcohol correspondiente, un alcohol secundario en el caso de un aldehído, un alcohol terciario en el caso de una acetona, u otro grupo o cualquier otro nucleófilo que pueda dar lugar a eso. Presten atención que estas reacciones hasta este punto pueden ser reversibles o no, depende de la naturaleza del nucleófilo. Y dentro de la naturaleza del nucleófilo, nosotros acá tenemos este electrófilo, como vamos a ver. Estos son electrófilos duros, y en general van a reaccionar de manera irreversible también con nucleófilos duros, que ya lo vamos a ver en detalle. Son en general nucleófilos que tienen una carga neta, ¿no? Muchos nucleófilos con carga neta que no estén involucrados sus orbitales son nucleófilos duros que reaccionan con este electrófilo duro para dar productos en general de adición irreversible. Pero ya vamos a ver muchos ejemplos y podemos discutir largamente sobre esto. Entonces habíamos dicho que los aldehídos son más reactivos que las cetonas por una serie de factores electrónicos y estéricos. Estéricos ya intuitivamente se ve mejor, ya que al no tener repulsiones de Van der Waals, o tener menos repulsiones de Van der Waals, la energía de activación requerida es mucho menor, y los factores electrónicos que desestabilizan tanto el estado de transición como el producto que va a reaccionar, es decir, el aldehído de la acetona, al tener los grupos R, ser donores en general, ser donores de electrones, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Pero bueno, todo depende de la naturaleza del grupo alquilo, porque si dentro del grupo alquilo, en la posición adyacente o a lo largo del grupo alquilo tenemos grupos atractores de electrones, entonces eso puede hacer que la electrofilicidad aumente y que una acetona pueda llegar a ser altamente reactiva comparada con otra acetona o incluso con un aldehído. En general, cuando tenemos carbonos sp2, perdón, en el carbono adyacente al grupo carbonilo, esos por factores electrónicos, es decir, a través de resonancia, eso hace que sean menos reactivos, ¿sí? Entonces, el caso de las cetonas o aldehídos que están unidos a un anillo aromático en el carbono adyacente, es decir, el carbonilo unido a través de una unión a un carbono que también es sp2, entonces eso hace que se extienda la conjugación y hace que estos productos sean menos reactivos. Dentro de las reacciones, entonces, que dan los compuestos carbonílicos, bueno, son muy amplias. Acá está repetido adición de cianuro, es un error, lo tengo que arreglar, ustedes también lo tienen mal. Pero bueno, tenemos la adición de agua, es también conocida como hidratación de los compuestos carbonílicos, que nos van a dar una idea de cómo es la reactividad. En muchos casos, dependiendo del sustituyente o
muchas veces del peso molecular del compuesto carbonílico, esa hidratación puede ser completa o simplemente es un equilibrio que está desplazado muchas veces hacia el compuesto carbónico. La adición de alcoholes es interesante por muchos motivos. En este caso se pueden aislar, en el caso de agua, si está en solventes acuosos, como vamos a ver, se trata de un equilibrio. En el caso de los alcoholes es una reacción que da lugar a hemiacetales. En general, los hemiacetales, el hemiacetal es un intermediario, como vamos a ver, que conduce a un acetal, pero es importante esta reacción cuando tenemos ciclos, y los ciclos entre 5, 6 y 7 átomos de carbono, los ciclos que tengan 5, 6 o 7 miembros, ese equilibrio va a estar favorecido para formar los hemiacetales, que son el caso de los azúcares, como vamos a ver dentro de unos meses, supongo. Adición de cianuro, un nucleófilo blando, que puede dar lugar a cianhidrinas, y esta es una reacción reversible. No hoy vamos a ver la adición de compuestos organometálicos. Hay varios compuestos organometálicos, no sé si ya vieron los reactivos de Grignard en Orgánica 1, pero es un claro ejemplo, por ejemplo, los reactivos organometálicos, ya que nosotros, en el curso de Orgánica 1 se ve que los halogenuros de alquilo son electrófilos, y los reactivos de Grignard es un claro ejemplo porque se parte de halogenuros de alquilo, y la presencia de un metal, en este caso es un organomagnesio, transforma un reactivo que es electrofílico en un nucleófilo, ¿sí? Transformamos un electrófilo en un nucleófilo fuerte. Eso lo desarrolló Grignard a principios del siglo XX, y fueron los primeros ejemplos de compuestos organometálicos, y de hecho que esos compuestos organometálicos tienen nombre y apellido, que son los reactivos de Grignard, como vamos a ver en detalle. Ese proceso de inversión de la reactividad, de pasar de un electrófilo dentro de la misma molécula a un nucleófilo, se conoce como un polum. Eso es una palabra que viene del alemán, a pesar de que lo desarrolló un químico francés. Pero ese proceso se conoce como un polum. Y vamos a ver también hoy la adición de compuestos nitrogenados, aminas, amoníaco, aminas primarias para dar iminas o bases de Gibbs, aminas secundarias, que por la estructura de las aminas secundarias no podemos mantener el doble enlace carbono-nitrógeno, entonces eso va a dar lugar en aminas. Y después otros compuestos que se usaron históricamente para caracterizar los compuestos carbonílicos a través del punto de fusión, pero que no deja de ser interesante desde el punto de vista químico, ya que son alternativas. Incluso las hidracinas pueden estar sustituidas con compuestos quirales, entonces pueden servir de plantillas quirales para producir reacciones o inducir asimetría. Semicarbacidas, hidroxilaminas. Y algo que no vamos a ver hoy son las reacciones de Grignard, que están vinculadas a los productos organometálicos, ya que son organofosforados. Ya vimos hiluros, vieron también hiluros en Orgánica 1, que son compuestos que tienen cargas diferentes en átomos adyacentes. Y la reacción de Wittig es otra reacción con nombre y apellido, que desarrolló Wittig en la década del 50, y 30 años más tarde, en 1981 o 82, no me acuerdo bien el año. Yo era estudiante todavía cuando Wittig fue reconocido por el premio Nobel, porque es una reacción que no tiene
otra alternativa. Si uno quiere hacer este tipo de reacciones, que es donde hay un carbonilo, que haya un doble enlace, un alqueno, reemplazar el oxígeno carbonílico por un metileno o metileno sustituido, es una reacción que es altamente regioselectiva, como vamos a ver, y que la vamos a tratar con cierto detalle. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos visto. Entonces el nucleófilo, que se une lentamente al compuesto carbonílico, se va formando entonces una unión sigma a través del nucleófilo, que puede ser es muy variable, como vamos a ver. Todos los nucleófilos que existen, se va perdiendo esta unión pi, nos va a dar el alcóxido correspondiente, que a través de un donor de protones va a dar el alcohol correspondiente. Ya habíamos visto entonces la reactividad, y que la reacción puede ser reversible o no, dependiendo de la naturaleza del núcleo. Entonces, básicamente, el mecanismo de la adición nucleofílica se puede explicar muy bien a través de los orbitales frontera. Entonces, un nucleófilo cualquiera, a través de sus electrones de valencia, en el caso de un nucleófilo cargado o uno no cargado, a través de sus electrones no compartidos, va a interaccionar con los orbitales LUMO del carbonilo, para dar finalmente una nueva unión del carbono carbonílico con el nucleófilo, e interviene entonces el LUMO, el orbital pi asterisco del átomo de carbono. El llenado entonces de los electrones del orbital no enlazante del carbonilo provoca la ruptura del enlace pi, y los electrones terminan soportándolos el átomo de oxígeno, dando oxígeno cargado, el alcóxido correspondiente, que a través de un donor de protones corta la reacción o finaliza la reacción. Entonces, este gráfico es interesante y nos da una idea simplemente de la estabilidad relativa. Estamos comparando átomos distintos, entonces no podemos comparar energías de formación, pero sí nos da una idea de la diferencia de la energía del estado de transición para obtener cada uno, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos tratando aldehídos y cetonas, entonces sustituyente X va a ser o un protón, en el caso de aldehídos, o un grupo R cualquiera, en este caso metilo, y si bien introdujimos los distintos tipos de derivados de ácidos, vamos a ver que por un problema simplemente de densidad electrónica en el grupo carbonilo, a medida que la densidad electrónica aumenta, la energía de activación para el ataque nucleofílico va aumentando, simplemente porque hace que este carbono, así intuitivamente se ve claramente que es menos electrofílico, y dependiendo de esa naturaleza del grupo electrofílico, esta reacción va a parar acá, o puede evolucionar e incluso perder otro átomo o grupo correspondiente, ¿sí? Nosotros todavía no vimos este tipo de grupos, que es un ácido carboxílico desprotonado, pero ya lo vamos a ver en pocas clases, y este gráfico lo vamos a tratar con más detalle en las próximas clases, pero que nos da una idea del comportamiento general del grupo carbonilo, que es un electrófilo. Perdonen que insista con esto, pero esto es algo realmente importante y que nos da una idea, dependiendo de la naturaleza del grupo R, de cómo va a evolucionar ese compuesto carbonílico original, que puede ser un aldehído o una cetona, que es lo que estamos tratando hoy, o un compuesto que tenga un estado de oxidación mayor, y que con ese estado de oxidación mayor
puede evolucionar más para dar otros productos que, como vamos a ver, también son reacciones de adición seguidas de una eliminación, que se conocen obviamente como reacciones de adición-eliminación. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la capacidad que tienen los aldehídos y cetonas para adicionar una molécula de agua para hidratarse, ¿no es cierto? En general, este tipo de reacciones están desplazadas hacia la izquierda, ¿sí? El aldehído o cetona en general siempre está como grupo carbonílico, y eso se ve muy bien a través de los espectros tanto infrarrojo o como RMN, donde el compuesto carbonílico se ve claramente, como vimos en la clase pasada, una señal alrededor de 1700, un poquito arriba de 1700 si la cetona no está conjugada, un poquito debajo, y esta señal también se ve muy bien en el espectro de carbono 3. Entonces, para que ocurra esta adición, es necesaria la catálisis, pero muchas veces el hecho de que esté en agua es necesaria que unas pocas moléculas estén activadas a través de la protonación y que haya adición correspondiente. Vamos a ver básicamente cómo son estos productos. Fíjense, por ejemplo, el aldehído, y que está vinculado con su electrofilicidad, que está prácticamente todo como hidrato, ¿sí? El formaldehído está hidratado completamente, ya el acetaldehído está mucho menos hidratado, con estas constantes de hidratación. Ya estos aldehídos, pivalaldehído, está muchísimo menos, y ya fíjense, la acetona, dimetilcetona o acetona, el porcentaje de hidratación es prácticamente muy bajo. Este es un caso particular de la acetona, que está totalmente fluorada, ¿sí? La acetona perfluorada, que tiene una constante de hidratación de 22.000, es decir, acá está exagerada esta flecha, está prácticamente totalmente desplazada hacia la derecha, y esto indica experimentalmente lo que lo que estuvimos mencionando, que el hecho de tener estos grupos tan... la acetona tiene un efecto protector por efecto inductivo, y hace que este carbono sea mucho menos electrofílico. La perfluoroacetona hace que cada uno, acá no puedo escribir, pero bueno, fíjense, cada carbono con los 3 átomos de flúor hacen que el carbono carbonílico sea excesivamente electrofílico. No solo tengo el efecto electrofílico del átomo de oxígeno, que da el delta más que estuvimos viendo hasta ahora, sino que 3 átomos de flúor en cada carbono adyacente hace que haya un efecto inductivo muy importante hacia los dos lados, haciendo que este átomo de carbono sea sediento de electrones, y se estabiliza por la adición de, no solo en este caso de agua, sino que es un compuesto particularmente electrofílico. Otro de los casos donde se observa este efecto de hidratación es cuando tenemos una tensión angular muy fuerte, como es el caso de la ciclopropanona, ¿no es cierto? Fíjense que esto está para hacer un enlace ideal de 120 grados, tenemos prácticamente la mitad, eso está muy, muy tensionado. Entonces, el hecho de que adicione que este compuesto carbonílico se hidrate está muy favorecido, ya que disminuye drásticamente la tensión angular. Entonces, este tipo de compuestos, el caso de la ciclopropanona, la hidratación está muy favorecida porque es un alivio angular el hecho de que adicione un átomo de
agua, una molécula de agua, perdón. Ahí está. Entonces, esto es muy importante, acá lo vamos a ver para el agua, vamos a ver que en el caso de los alcoholes es muy similar, pero esta es la reacción más simple y esto lo vamos a ver en muchos casos. Entonces, ¿cómo es la catálisis ácida para la hidratación de alcoholes? Bueno, sabemos que este enlace carbono-oxígeno está polarizado, pero si nosotros planteáramos la adición de agua directamente a través de esta unión y el desplazamiento de la unión pi, como vimos en la adición de un nucleófilo, sí, a través de el flujo de electrones del nucleófilo al orbital vacío de menor energía, me quedaría un átomo de oxígeno cargado en esta posición y la molécula que era originalmente de agua daría estos electrones no compartidos para dar la unión sigma, pero quedaría cargado. Y eso realmente no es habitual proponer este tipo de mecanismos, ya que nos quedan moléculas con cargas distintas en el mismo carbono, unidas al mismo carbono. La electrofilicidad, por más que sean unas pocas moléculas, un porcentaje muy chico de moléculas, aumenta drásticamente a través de la protonación. Entonces, este equilibrio, que obviamente está desplazado hacia la izquierda, pero el hecho de que tengamos un porcentaje de moléculas cargada hace que este carbono aumente significativamente su electrofilicidad y su necesidad de electrones. Entonces, esta protonación es crítica no solo para el agua, sino para todos los nucleófilos que nosotros conocemos, aminas, alcoholes, todos los que son compuestos que van a reaccionar a través de sus pares de electrones no compartidos, que es lo que le da la nucleofilicidad, están o transcurren a través de este mecanismo, ¿no es cierto? Entonces, este es un equilibrio ácido-base, protonación, tenemos el carbonilo muy activado, entonces el agua, que es el solvente y es el nucleófilo también, van a atacar a este carbono carbonílico protonado en un proceso lento que nos da este compuesto en el cual se perdió el estado de transición. Como vimos, nosotros vimos solamente la adición nucleofílica con un nucleófilo cargado, pero básicamente esa curva es similar. Este es el proceso que controla la velocidad del paso 2, y vamos a tener el hidrato protonado, que a través de una reacción ácido-base se desprotona, y tenemos el hidrato correspondiente y el equilibrio ácido-base. Entonces, dependiendo de la naturaleza de R y R', esta reacción va a estar desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es el hidrato, pero es fundamental el hecho de que el compuesto carbonílico tenga que estar protonado para que la reacción ocurra. ¿Me explico hasta ahora? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el caso de la reacción catalizada por base, el proceso es similar, ya lo vimos para el nucleófilo generalizado, que usamos la letra Z o NU, en cualquiera de los casos. Acá tenemos claramente un nucleófilo cargado. Entonces, en este caso es hidroxilo, o sea, estamos trabajando el medio básico, ataque al compuesto carbonílico, etapa de control a la velocidad, el
oxígeno cargado, que va a extraer un hidrógeno de un donor de protones y nos va a dar el hidrato. La forma de esta curva va a ser similar para cualquiera de los nucleófilos que tengamos. Y muchas veces vamos a ver va a haber ejemplos, pero esta es la curva más apropiada. Este es el paso lento de reacción, esto es lo que se observa experimentalmente. El ataque del nucleófilo para partir del compuesto trigonal, el estado de transición en el cual el carbono carbonílico se va volviendo tetraédrico y que finalmente da lugar al compuesto tetraédrico. En este caso tenemos el compuesto cargado y a través de una reacción ácido-base se acerca el donor de protones, en este caso es el agua, se va formando el máximo, en este caso es el enlace parcial oxígeno-hidrógeno y el enlace parcial hidrógeno a la base, en este caso agua, delta menos por igual, y finalmente tenemos el hidrato correspondiente. O sea, en el caso anterior, si tenemos protonado, la forma de la curva es prácticamente igual. Lo que controla la velocidad de reacción es cuando se pierde la hibridación del átomo de carbono, es decir, la adición del nucleófilo, y el máximo de la curva es la formación parcial del enlace carbono con el nucleófilo y la pérdida parcial del enlace pi, que se va acercando cada vez más al oxígeno. Entonces, eso es la hidratación entonces de compuestos carbonílicos. Eso nos da una tendencia, y el hidrato que se está formando, entonces, es una reacción simplemente de equilibrio que tiene su importancia sobre todo en los compuestos de bajo peso molecular, y como vamos a ver, son importantes en otro tipo de compuestos que vamos a ver más adelante. Pero en los casos drásticos, como el formaldehído, ya habíamos visto, por ejemplo, que no se lo puede manipular ya que es un gas, entonces muchas veces está hidratado totalmente en agua, y el agua puede disolver hasta 40% de formaldehído, y si le hacemos el espectro a esa solución, lo vamos a ver totalmente hidratado con una cantidad mínima de compuesto carbonílico libre. Bueno, ¿qué pasa con esta misma reacción cuando un átomo de hidrógeno del agua está reemplazado por un grupo alquilo y tenemos un alcohol, ¿no es cierto? Que puede ser metanol, y podemos usar incluso el mismo solvente para hacer la reacción. Entonces, un compuesto carbonílico cualquiera, acá en este caso tenemos un compuesto, un aldehído, reacciona con un alcohol, entonces tenemos la reacción detallada del principio, un compuesto carbonílico, un alcohol, y en lugar de tener el hidrato correspondiente, tenemos que los hidroxilos el hidrógeno de cada uno de los hidroxilos reemplazado por un grupo alquilo. Esta reacción, si bien es reversible, nosotros podemos caracterizar completamente este compuesto que se llama acetal, y caracterizarlo, aislarlo, purificarlo, podemos hacer lo que quieran. Y estas reacciones, como vamos a ver, son interesantes porque de alguna manera podemos enmascarar un grupo carbonilo haciendo que no lo reconozcamos, y una vez aislado, poder volver a obtener el grupo carbonilo correspondiente. Como vamos a ver más adelante, hoy lo vamos a ver
simplemente como una curiosidad, que son grupos protectores de grupos carbonilo, pero cuando veamos la parte de síntesis orgánica lo vamos a ver en detalle y su aplicación correspondiente. Entonces, tenemos un alcohol. Para que reaccione un alcohol, que es un nucleófilo débil, necesitamos protonar el aldehído. Ustedes van a ver en muchos libros que esta reacción, si bien está mencionada, y tener que el alcohol ataca directamente el carbonilo y se forma una carga neta sobre el oxígeno, como les dije hace un ratito, pero ese mecanismo propuesto no es apropiado. El mejor mecanismo, o el mecanismo que propuesto más utilizado, es la protonación, ya que sin la protonación no hay activación posible. Obviamente que tenemos que tener un pH de compromiso, y vamos a ver cómo son esas curvas, porque si estamos trabajando a pHs excesivamente bajos, vamos a tener protonado todo el compuesto carbonílico, pero estos electrones no compartidos del alcohol, si no se deshidrata, puede dar lugar a que esté totalmente protonado y ya no tenemos los electrones nucleofílicos. Entonces no tendríamos una concentración de nucleófilo apropiado para que reaccione con el aldehído. Entonces, es muy importante que esta protonación ocurra para que haya reacción. Entonces, el primer paso es la protonación, es un equilibrio ácido-base, con el ácido que sea, es muy variado. Puede ser un ácido inorgánico, puede ser numerosos ácidos para que la activación ocurra. Nosotros nos vamos a centrar, o está dibujado, las protonaciones que conducen a productos. Los equilibrios ácido-base, como hay muchos oxígenos capaces de ser protonados, se les puede ocurrir, ¿y por qué no se protonan estos oxígenos? Y la realidad es que sí se protonan, pero solamente estamos proponiendo, de alguna manera, aquellas protonaciones que conduzcan al producto, que son las importantes, y que conducen a reacción. No quiere decir que no haya más reacciones. Las reacciones ácido-base con todos los oxígenos involucrados ocurren, pero nos centramos en esto. Entonces, una vez que tenemos nuestro compuesto carbonílico activado, mi nucleófilo débil, en este caso metanol, va a atacar entonces al compuesto carbonílico activado para dar el alcohol correspondiente, el producto de adición correspondiente, que, como dijimos, es el producto que controla la reacción. Entonces nos centramos solo en esto. Yo puedo proponer entonces que este protón venga acá. Eso ocurre, pero simplemente estamos viendo cómo ocurre la reacción. Desprotonación del alcohol, tenemos el hemiacetal, que vamos a ver que existen estos productos. En estos casos, en productos lineales son inestables, en ciclos son compuestos muy estables. Entonces el hemiacetal se va a protonar, se forma esta especie de alcohol protonado, que se puede perder, y nos va a dar entonces la pérdida de agua. Estos equilibrios existen, entonces pérdida de agua, y vamos a tener este ion carbonio, que es una forma, es un híbrido de resonancia entre el ion oxonio y el ion carbonio. Y esto es un tema interesante para discutir de este intermediario. Digamos, hay mucho para hablar de lo que es el ion oxonio y lo que es el ion carbonio, pero en el caso de que exista, les pregunto, ¿cuál les parece que es el híbrido que representa mejor a este intermediario? Si el ion carbonio o el ion oxonio. Escucho propuestas.
Perdón, ¿puede repetir que me perdí en el medio? ¿Cuál de los dos híbridos de resonancia que están dibujadas acá a la izquierda, cuál es más estable, el ion carbonio o el ion oxonio? Acuérdense que el oxígeno es un compuesto, es un elemento muy electronegativo, ¿sí?, dentro de la tabla periódica. Siento que el carbocatión. Este es más estable. Sí. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. ¿Están muy seguros de que eso sea así? Yo pienso el ion oxonio porque cumple el octeto. En cambio, en el carbonio tenés un carbono con 6 electrones. Carbono con 6 electrones, oxonio, un producto que aparentemente o intuitivamente tenemos un elemento muy electronegativo, pero cumple el octeto. Bueno, no vamos a hacer una subasta de quién tiene razón, pero en el caso de que existiera el ion oxonio, hay mucho para hablar de si existe o no existe el ion oxonio, pero representa mejor la estructura, ya que por más que el oxígeno sea un elemento electronegativo, el octeto completo mata al octeto incompleto. Y el ion carbonio, si bien nos da una idea de que ese carbono es electrofílico, el ion oxonio es lo que mejor representa a este intermediario de reacción, ¿sí? Pero es muy importante, digamos, las dos contribuyen, hay una densidad de carga, positiva en este carbono, pero los iones carbonio existen, pero si tenemos adyacente, unido a él, a un grupo que es capaz de dar electrones por resonancia, este ion oxonio es el que mejor representa a esta especie. De todas maneras, este es un mecanismo propuesto, es razonable, pero si uno se sumerge realmente en la química de azúcares y, bueno, el ion oxonio puede reemplazarse con otras cosas. Pero para nuestro curso de Orgánica 2, el ion oxonio es un buen representante o un intermediario muy razonable de lo que está ocurriendo. Queda claro, ¿no? Es decir, el octeto completo es una cosa. Cuando está incompleto el octeto son intermediarios muy, muy inestables. Ya vimos casos en Orgánica 1 con los radicales libres y con los carbocationes también, obviamente. Son especies, no solo porque tengan carga, sino porque el octeto está incompleto. Fíjense que nosotros ahora vamos a ver ácidos carboxílicos, son compuestos de carga neta, y sin embargo están estabilizados por resonancia, ya que esa carga está de alguna manera estabilizada o repartida a lo largo de la molécula, en este caso en 2 átomos de oxígeno, como vamos a ver. Entonces, una vez que se pierde agua y se forma el oxonio, fíjense que todas estas especies, acá protonamos esto, después se adiciona un alcohol, hay múltiples reacciones ácido-base involucradas, y entonces el nucleófilo, que es el nucleófilo correspondiente, actúa otra vez, nos da lugar al acetal protonado, y a través de una reacción ácido-base, a través de otra base, abstrae el hidrógeno, en este caso nucleófilo, actúa como base, se lleva el protón y nos da el acetal. La realidad es que tenemos una reacción que es reversible, pero que podemos desplazar el equilibrio hacia un lado o hacia el otro. Hay formas de hacer que el equilibrio se desplace hacia un lado y hacia el otro. Incluso si R1 es muy grande, tenemos, si es un grupo muy voluminoso, nosotros podríamos aislar y tenemos las herramientas como para poder caracterizar, ¿cierto? Este equilibrio, si el alcohol es como solvente, está en un gran exceso, entonces esta reacción reversible va a estar bien desplazada hacia la derecha, ¿está bien?
¿Cómo haríamos para desplazarla hacia la izquierda esta reacción? ¿Qué les parece a ustedes? Escucho propuestas. Subiendo el pH, ¿puede ser? Bajando el pH. Sí, perdón, le dejé el revés. Sí, me imaginé. Bueno, es una alternativa, pero si ya tengo caracterizado, es decir, si yo no quiero que reaccione, si de alguna manera hay un pH óptimo para que esta reacción ocurra, que tiene que estar parcialmente protonado, mi compuesto carbonílico, y tener moléculas de alcohol libres como para que puedan reaccionar. O sea, hay un pH óptimo. Si yo estoy trabajando pH neutro directamente, esta reacción es difícil que ocurra. Pero supongamos que yo tengo este compuesto ya aislado, ¿no es cierto? Y lo disuelvo en algún solvente y quiero recuperar mi compuesto carbonílico. El mecanismo es el mismo, por el principio de reversibilidad microscópica, ¿está bien? Entonces, supongamos que R1 tiene un peso molecular alto. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo harían? En el chat están diciendo de agregar agua. ¿Agregar agua? Sí, el agua es necesaria, pero hay una manera, bueno, una manera de que este equilibrio también se desplace hacia la derecha es eliminar agua del medio, ¿no es cierto? El agua es necesario para protonarlo, porque necesitamos agua para liberar necesito una fuente de protones, ¿no es cierto?, para liberar el alcohol. Está bien, entonces, para que la reacción vaya en este lado, tengo que eliminar agua. Para que vaya hacia la derecha, bueno, una es usar el alcohol como solvente. Si el alcohol tiene un peso molecular relativamente alto, o es un alcohol relativamente complejo, y una de las formas es eliminar agua del medio de reacción, que vamos a ver que eso es relativamente simple de hacer. Y vamos a ver algún ejemplo. Bueno, además de el agua la necesito porque necesito protonar el alcohol. ¿Y qué más? ¿Cómo puedo hacer que esta reacción se desplace hacia la izquierda? Yo del chat no veo nada. Ah, acá hay chat. A ver. Disminuyendo el reactivo carbonílico. El ¿En carbonilo, concentración? es que no tengo compuesto carbonílico, pero les doy un ejemplo. Acetona, por ejemplo, es un solvente y es un compuesto carbonílico. Si yo pusiera acetona y lo mezclo con este compuesto solo, entonces acetona va a empezar a competir con este grupo carbonilo, entonces este OR va a competir y voy a liberar entonces el grupo carbonílico que está acá. Entonces, con acetona, ¿sí?, voy a hacer que el equilibrio se desplace a la derecha y voy a obtener este grupo carbonilo, ya que si lo uso 1000 veces mayor, 10.000 veces más, si lo uso como solvente, un poquito de agua, un dador medio ácido, recupero el compuesto carbonílico. Si lo que me interesa es el compuesto carbonílico. ¿Se entiende? ¿Me expliqué? No, perdón, yo me perdí. No entendí. Acá yo tengo esto que es un carbonilo enmascarado. Esto viene de un compuesto carbonílico. El mecanismo para la reacción inversa es el mismo, ¿no es cierto? Si yo ya lo tengo aislado, yo tengo esto aislado, ya lo aislé, me quedo sin protones, sin nada, lo quiero, y digo, uy, yo tengo este acetal, ¿cómo lo convierto en el compuesto carbonílico que dio lugar a este acetal? Entonces, una forma es disolverlo en acetona, un compuesto carbonílico, metilo, entonces va a ocurrir todo esto y este alcohol, el alcohol que se va liberando, que se vaya liberando, va a reaccionar no con el compuesto que se va liberando acá, que es R1, también con este, pero si hay miles de moléculas
por cada molécula de acetona, entonces esta reacción se va a desplazar hacia la izquierda. O sea, perdón, quiero ver si entendí. La acetona lo que hace es como Competir. que le roba alcoholes al aldehído, entonces deja de reaccionar y empiezan a aparecer los aldehídos. Claro, compite, es una competencia. Entonces Ok. es un truco. Entonces yo pongo mucha más acetona, como puedo poner cualquier otro aldehído, pero acetona como destila a 65 grados, después lo elimino fácilmente y recupero mi aldehído. Por eso es que de alguna manera, como vamos a ver, estos grupos actúan como grupos protectores. Ok, entonces, estos compuestos son reversibles, y bueno, una forma, por ejemplo, para desplazar el equilibrio, como les dije, es usar solventes en el cual el agua es insoluble, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se usa tolueno de solvente, el agua es menos, es más densa que el tolueno, entonces si uso, yo no lo puedo dibujar acá, pero hay un dispositivo que van a ver en el laboratorio, que es el dispositivo de Dean Stark, que saca del medio, arrastra el agua y va cayendo fuera del recipiente, entonces como es más densa que el tolueno, yo la puedo eliminar del medio fácilmente. Entonces, esta reacción es realmente importante. Guarda que yo puedo querer tener un acetal, pero en general este tipo de reacciones se usan para proteger grupos carbonilos, es decir, cuando estoy manipulando o trabajando con compuestos orgánicos donde puede interferir un grupo carbonilo, vamos a ver que el grupo carbonilo es muy susceptible a cualquier tipo de reactivo, es un electrófilo fuerte, o sea que va a sufrir reacciones de adición, pero primero vamos a verlas para ver cómo son. Entonces, el equilibrio a la derecha, exceso de reactivo o eliminar el agua, ¿no? Exceso de alcohol, puedo usar exceso de compuesto carbonílico, pero en general lo que busco es que el compuesto carbonílico reaccione, es decir, R1 tiene que ser un grupo importante. También lo puedo hacer con acetona, obviamente, pero esta reacción es reversible y la puedo manipular muy fácilmente. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo se protegen alcoholes, e incluso es muy interesante, ustedes van a ver mucho este grupo, etilenglicol o propilenglicol, en el cual tenemos una función glicol dentro de la misma molécula, entonces el intermediario que se forma va a ser primero con un átomo. Siempre los compuestos, las reacciones intramolecular están favorecidas sobre las intermoleculares, entonces es raro que quede, es muy difícil de ver que quede un hidroxilo de una molécula y el de otro para que quede acá este grupo abierto, sí, con dos funciones alcoholes. Entonces, en general, este compuesto que se llaman 1,3-dioxolanos son los que más se emplean como grupos protectores de alcoholes. Y en general se utilizan solventes donde el alcohol es insoluble, donde el agua es insoluble, y el catalizador ácido es este ácido toluensulfónico, ácido toluensulfónico. También se utilizan como grupos protectores, pero ya son mucho más difíciles de eliminar, en lugar de usar etilenglicol, etanoditiol, que es el ejemplo que está hacia el final,
Y en este caso, fíjense, estamos usando un ácido de Lewis para hacer la catálisis. Este es un producto que es deficiente en electrones, se coordina con los electrones no compartidos del compuesto carbonílico, y de una manera muy similar, pero sí no deja de ser una catálisis ácida, podemos hacer este tipo de derivados que se conocen en lugar de 1,3-dioxolanos, el nombre es 1,3-ditiano, son compuestos más duros, y en general también se usa no solo como grupos protectores, sino para eliminar directamente el carbono carbonílico, esto con zinc, con amalgama de zinc, da lugar al compuesto carbonílico correspondiente. Bueno, son las 5. ¿Les parece de hacer 10 minutos de intervalo y seguimos con otro tipo de reacciones? Acá tenemos estos acetales como grupos protectores, los vamos a ver en detalle. Simplemente termino con esto. Muchas veces estos protones se pueden desprotonar fácilmente y pueden competir con los hidrógenos vecinos al grupo carbonílico. Entonces, muchas veces se protege esto con un grupo protector y se manipula este tipo de hidrógenos ácidos, ¿sí? Fíjense, hacemos el grupo protector a través de etilenglicol, se protege, se manipula, esto ya lo vieron en Orgánica 1, estos hidrógenos son ácidos pK de 35, desprotonación con amiduro de sodio. Si esto no estuviera enmascarado de alguna manera, también se desprotonarían cualquiera de estos dos hidrógenos, como vamos a ver dentro de poco. Entonces, alquilación, reacciones N2, y finalmente recuperación del grupo carbonilo para dar el compuesto carbonílico correspondiente y la formación de esta unión carbono-carbono. Entonces, para que entiendan por qué se hacen esto, acá nos estamos adelantando un poquito, porque con amiduro de sodio nosotros podemos abstraer cualquiera de estos dos hidrógenos adyacentes al grupo carbonilo. La basicidad que tiene el amiduro de sodio es más que suficiente para abstraer cualquiera de estos dos hidrógenos, como vamos a ver en la próxima clase, o cuando veamos formación de nonatos. Entonces, ¿les parece hacer entonces 10 minutos de intervalo? Ahora son las 5:02, 5:10, 5:12, ¿seguimos? ¿Les parece? Dale, sí. Bárbaro. 10 minutos.